Buenos días, 8 de la mañana, la semana en la que los bancos centrales vuelven a estar en el punto de mira y no por reuniones. Por un lado, conoceremos las actas de la Reserva Federal, Jerome Powell, este próximo miércoles, un momento en el que está en el punto de mira. Lo van a ver enseguida, por ejemplo, con lo que ha dicho durante el fin de semana Cathie Wood en Twitter sobre cómo los bancos centrales pueden estar equivocándose y el error puede ser bastante grave, por no llamar fatal, a un error en el que las subidas de tipos de interés conduzcan a una recesión que la curva de 2 y 10 años de rendimiento del bono ya está indicando. Hasta qué punto los bancos centrales, por ejemplo en Europa, ya han conseguido generar un daño importante en el conjunto de la economía. ¿Por qué? Ahora mismo lo que se mira es el aumento del Euribor, que de cara a 2023 finales debería estar en el 2%. Ya se pone encima de la mesa una subida importante, pero lo que tenemos ya es un Euribor caminando inexorablemente hacia el 0%. Este rally que ha producido el Euribor, no desde enero, sino desde la guerra en Ucrania y la última reunión del Banco Central Europeo, donde la parte más hawkish del Banco Central Europeo ya apuntaba a una subida de tipos de interés antes o después, veríamos si era en 2022, el mercado ya da por hecho que en 2022 habrá una subida de tipos de interés al menos de 0,25%. Lo que está claro es que el Euribor camina hacia el 2% en 2023, una subida que dan en torno a 7 reuniones este año, 10 reuniones el año que viene. El punto de mira está en quienes decían que la inflación era momentánea, y la inflación ahora mismo ya es persistente. Y el problema está que en el coronavirus, en el tiempo del coronavirus, por ejemplo en países como España, la renta disponible cayó en el entorno del 3% para el conjunto de los hogares, mientras la parte del norte de Europa consiguió aumentar incluso su renta disponible. ¿Cuál es el problema ahora mismo en el cambio de forma de verse, de acercarse al conjunto de la economía que hay entre el norte de Europa y el sur de Europa? Precisamente ¿está preparada España y otros países del sur de Europa, Italia, Portugal, pero también Francia, para una subida de tipos de interés que reduzca todavía más la renta disponible de las familias, que conlleve además una reducción del consumo interno, que conlleve además una reducción del Producto Interior Bruto, que conlleve además una reducción de los beneficios empresariales? Esa pescadilla que se muerde la cola empieza a coger cuerpo a nivel europeo, precisamente porque, dicen los analistas, el error del Banco Central Europeo al entender que la inflación era momentánea ya en momentos anteriores a la guerra de Ucrania, donde se veía que países como España llegaban a diciembre con una inflación cercana al 6%, entre el 5 y el 6%, ¿cómo no se actuó mucho antes para conseguir que eso se pudiera paliar? Lo mismo que en Estados Unidos, con menor tono, con menor dolor, con menor o con una inflación un poquito más baja, pero la realidad es que en países del sur de Europa, España, 9,8% de inflación y el Euribor caminando. En todas las renovaciones hipotecarias, ahora mismo ya se está viendo por parte de los hipotecados que la cuota sube y de una manera importante, prácticamente todo lo que había disminuido en los tiempos que se iniciaron hace apenas 3 años. Euribor caminando ya hacia el 0%, dicen los analistas, el Euribor estará inexorablemente entre el 1,5 y el 2% a finales de 2023, por lo que cinturón apretado, que la montaña rusa empieza a coger el camino hacia arriba para empezar luego a descender, o por lo menos al movimiento en el que el cinturón de seguridad es clave para estar seguro. El rally del Euribor hacia positivo es clave fundamental junto a esas actas de la FED. Ya sabemos que Bullard votó y rompió la unanimidad, votó en contra, pidió 0,50% de subida de tipos de interés en la pasada reunión de la FED. Lo que pasa es que nos queda mucha letra pequeña. Por ejemplo, inflación asociada a la guerra de Ucrania. Por ejemplo, esa gran renuncia laboral, cómo está afectando también a esa tasa de desempleo en Estados Unidos, que ahora mismo centra menos la atención, la centra
la centra la inflación, pero también es importante ir viendo cómo otro de los criterios de la Reserva Federal tiene ahí un punto complicado al que acercarse, que es esa gran renuncia de trabajadores. Otro de los gráficos que van a marcar la semana para los bancos centrales es sin duda este. Tenemos aquí la curva de 2 y 10 años marcando ya un tono negativo del menos 1,3 en un momento en el que la Reserva Federal, acuérdense, momentánea, me han renovado. Jerome Powell, persistente, subida de tipos. Jerome Powell diciendo que esta no es la curva que tenemos que mirar. Siempre que está en negativo, próximos 18 meses, recesión. ¿Y cuál es el problema? Volver a negarse a ver la evidencia, tal y como el Banco Central Europeo también ha hecho, porque podría haber mandado algún mensaje antes, podría haber retirado estímulos de masa monetaria antes, podría haber hecho un movimiento, por lo menos de indicar que la subida podía ser antes, y antes no es la pasada reunión, es hace 7 meses. Y ahora tenemos a la Reserva Federal diciendo no hay recesión, porque otras curvas que podemos analizar nos indican un aterrizaje suave. Bueno, claro, como los tipos de interés súper suaves en España, al 9% la inflación y el movimiento del Euribor ya mirando hacia arriba. Pues lo que tenemos por parte de la Reserva Federal es otra vez negar la evidencia clarísima de que cuando la curva está por debajo del 0% habrá recesión. ¿Dónde ha estado la curva por debajo de ese 0%? En el año 2000, con ese crash de las .com, del 2005 al 2009, en la explosión de la crisis financiera, y lo tuvimos en el coronavirus y lo volvemos a tener ahora con este movimiento de la guerra de Ucrania, del que se nos ha desviado la inflación. Pónganle ustedes también el adjetivo Cathie Wood. Entraba en este detalle en el siguiente gráfico. Durante el fin de semana decía que el error puede ser prácticamente imperdonable. Hablaba de esa curva que acabamos de ver de 2 y 10 años. La Fed está diciendo que va a subir los tipos de interés, pero subir los tipos de interés de la manera que lo quiere hacer la Fed podría ser un error. Dice Cathie Wood en estos mensajes, en un hilo de Twitter en el que también va contestando a los usuarios y en el que en un momento determinado dice que el error puede ser grave por parte de la Reserva Federal. Mirando en esta mañana, bancos centrales, miércoles, apúntenlo en la agenda, Reserva Federal, actas, vamos a ver, Banco Central Europeo, cómo va también durante la semana dando mensajes sobre esas subidas, no solo del Euribor, sino de tipos de interés, caminando hacia el 1,5-2%, más o menos a finales de 2023. Más gráficos de la mañana en un día en el que estamos muy pendientes de la guerra en Ucrania. Las sanciones esta semana, todo parece indicar que van a aumentarse debido a lo que se ha visto una vez que en el entorno de Kiev se ha visto que ahí la guerra está siendo muy dañina desde la parte rusa hacia Ucrania. Ahí es donde se van a establecer los primeros contactos para ver si hay crímenes de guerra. La realidad es que las imágenes son durísimas. La realidad es que Europa quiere subir el tono de las sanciones. Y aquí la pregunta está en por qué quiere seguir subiendo el tono Europa y no ha establecido ya unas sanciones totalmente tan potentes que ya no tenga más camino de subida de las sanciones. ¿A qué hay que esperar para que Europa ponga encima de la mesa el conjunto de las sanciones, aunque eso conlleve infligirse daño a la propia Europa? Si la ciudadanía considera que hay que llegar hasta el punto que sea para frenar la guerra, el nivel de las sanciones actuales, como ahora se ve que van a ampliarse, no están en el 100% de lo que puede Europa. Por lo tanto, Europa no está haciendo todo lo que tendría que hacer para establecer unas sanciones que de verdad hagan daño a la economía rusa. Y este es un buen ejemplo. Bloomberg Economics este fin de semana indicando que según el comportamiento actual, si se mantienen los precios del petróleo y del gas hasta final de año, si la situación de las sanciones es la actual, Rusia facturará por energía 321.000 millones de dólares más que antes del coronavirus, un tercio más que el año pasado e incomparable con el momento inicial del coronavirus. Pero incluso previo a la pandemia,
Rusia facturará por energía, a pesar de las sanciones, a pesar de la disminución del consumo interno de los países europeos, también reduciendo por culpa de esa renta disponible, a pesar de todos los factores, 321.000 millones de dólares según estimaciones de Bloomberg Economics. Compárenlo con el momento anterior al coronavirus que están haciendo las sanciones. ¿De verdad hay espacio para subirlas más? Ya, ¿a qué esperan? Si ese es el objetivo, ¿por qué esa tibieza europea a la hora de establecer sanciones? ¿Porque se va a hacer daño a Europa? Es muy probable. Pero mientras, 120 millones de euros diarios que van de Europa a Rusia. Para el gas y para el petróleo. 120 millones de euros diarios. Diarios. Que van de Europa hacia Rusia. No tiene sentido. Si hay que poner toda la carne en el asador, pónganla. Nos vamos a provocar daño hacia Europa, pero Europa ya está padeciendo. Y además, Rusia, con esta imagen, con esta fotografía que hoy debería llevar al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, a replantearse si las sanciones de verdad han significado algo, en lo puramente de daño económico hacia Rusia, Sberbank, Gazprombank no tienen sanciones ahora mismo. Los dos principales bancos rusos no tienen sanciones ahora mismo pesando sobre ellos. ¿Por qué? Porque son los bancos a través de los cuales Europa compra el gas y el petróleo, y también Estados Unidos, lo poco que compra. 321.000 millones, el daño a las cuentas de Rusia, ¿dónde está? Si factura un tercio más que este año pasado, 2021, 2022. Pero fíjense en 2019. Y fíjense, a nivel interno, el siguiente gráfico, se habla mucho del daño que se está provocando a la imagen de Vladimir Putin. Levada es el principal instituto think tank ruso que mide ese sentimiento, igual que está en Estados Unidos. Se mide también por parte de Gallup y demás, sobre cómo está ese sentimiento por parte de la ciudadanía contra o con su gobierno. Lo que dice Levada en el último informe es que la percepción de la sociedad está en un entorno del 70% a favor de la guerra. Y fíjense en el siguiente gráfico. Es que el apoyo a Vladimir Putin de manera interna, según este informe que podemos, Levada, podemos decir que es independiente, que no es independiente, pero bueno, es el que se usa para comparar sobre la aprobación o no del presidente, al igual que la americana. Levada Center hace esa aprobación sobre Vladimir Putin, está por encima del 80%. 1999, cuando llega al poder, en el 30%. Sube al ganar las elecciones, cae su popularidad, sobre todo en 2014, y sube con la guerra de Crimea. Cae la popularidad, sube con la guerra de Ucrania. Con lo que ese daño, ese impacto que también está teniendo Vladimir Putin a nivel interno, que vemos en Europa claramente con las manifestaciones, con las protestas, que tienen que desencadenar además en detenciones por parte de Vladimir Putin o que están desencadenando, pues toda esa imagen que tenemos desde Europa contrasta con el dato de Levada que vemos, el último dato de aprobación del presidente. Más gráficos de la mañana, vemos también el sentimiento social en Rusia, 90%, disparado desde el inicio de la guerra de Ucrania. Más gráficos en la mañana. Esta es la bolsa de Lisboa y enseguida entramos en las 5 claves. Hay una pregunta muy clara ahora mismo por parte de gran parte del sector de fondos de inversión, de las gestoras. ¿Es Portugal ahora mismo el lugar de moda para entrar? Ya vimos el año pasado como, por ejemplo, Cobas tomaba una posición en Semapa, Navigator, los folios, importante. Oros ha hecho lo mismo. Y gran parte de las gestoras están mirando a Portugal. Pero fíjense, el crecimiento de Portugal que está teniendo en comparación con el conjunto del resto de bolsas europeas. Y entre ellas la española. Y hay un movimiento muy claro de gran parte de las gestoras value que está mirando, enfocándose, mirando a ver dónde están las oportunidades de valor en Portugal, donde su índice está reflejando como acciones value muy claras, con fundamentales muy fuertes en determinadas compañías. La de ese mapa es clarísima con Navigator.
está siendo una oportunidad para que en el mercado ibérico, ese mercado ibérico también puesto de moda por la isla energética, el estar conjuntos en determinados factores, nos lleva a ver cómo la bolsa portuguesa es una de las claves para los inversores, para los gestores value. 5 claves del día. Portugal va a ser una de las claves también para mirar en los próximos meses. Lo tienen aquí, Bestinver, Cobas, AZ Valor, Oros, pero más compañías value, más gestoras nacionales value están mirando hacia Portugal. La razón por la que se empieza a mirar, como les decía, es compañías como Semapa, con Navigator, que miran, que posicionan, que ven, que están ahí en el punto de mira de grandes gestores. Ya han visto el miércoles las actas de la FED, ya han visto Cathie Wood y la FED jugando con fuego, dice en uno de esos hilos de Twitter, semana de subastas de letras y obligaciones del Tesoro hasta 15 años, y un informe de S&P que salió anoche a última hora sobre Europa dice que a pesar de los problemas podría superar este año el PIB anterior a la pandemia en su conjunto. El otro punto clave, y enseguida empezamos a ver lo que está sucediendo en el mercado asiático, es ver por qué nuestro sistema energético está provocando que España sufra una mayor caída del PIB, sufra un mayor aumento de la inflación frente al resto de socios europeos. Ahora mismo, el movimiento de caída del Producto Interior Bruto por cada movimiento de subida del precio del petróleo está provocando un efecto de desacople entre la economía europea en su conjunto y la economía española, mucho más dañada. Factores fundamentales: España compra toda la energía prácticamente fuera. Casi todo se compra fuera, a pesar de que España tiene buenas tierras raras. Por ejemplo, España tiene uranio para explotar y para poder abastecer a las centrales nucleares, pero se lo compramos a Estados Unidos. Aunque España no tiene un contacto directo con Rusia, al estar comprando la energía fuera, gran parte de esa energía, un porcentaje muy mayoritario, el efecto contagio ya se está viendo en la economía española, ya se está viendo en el crecimiento de la economía, ya se está viendo en la inflación. Por esa razón, vemos cuando Eurostat publica la inflación del conjunto de Europa, cómo España está pegado a los países bálticos, a los países de la Europa del Este. Muy pegado en cuanto a tasa de inflación, porque está viviendo ya una repercusión del aumento de los precios de la energía, provocado sobre todo por Rusia, y aunque no importe de Rusia, compra fuera esa electricidad. Al comprar esa energía fuera de España, el efecto estructural que está provocando en el conjunto de la economía, de mayor caída del PIB que el resto de socios europeos, de mayor aumento de inflación que el resto de socios europeos, es una clave importante para entender de qué manera España puede salir de esta crisis, y con los mimbres que hay ahora va a salir mucho más dañada que el conjunto de las economías europeas, provocado sobre todo porque se ha estado trabajando durante los últimos años en un mix energético verde que ahora mismo se ve que no es suficiente en un momento en el que los precios de la energía se disparan. No solo eso, sino que la clave ahora está en ver de qué manera España puede usar parte de los fondos europeos que iba a inyectar al conjunto de la economía para levantarla solo en energía verde, solo en energía que permita transformar nuestro mix energético, sumado al MidCat, que ahora a alguien se le ha ocurrido por el camino que el mejor camino no es Cataluña, Gerona y Pirineos, sino Gerona, Italia, para pasar nosotros todo el gas a Italia y que Italia lo lance hacia el norte de Europa, con lo que significaría de pérdida en cuanto a conexión directa de España con el conjunto de Europa, mucho más sencilla, además de ser un proyecto que dure muchísimos más años en desarrollarse. 8:19 de la mañana, ven, la semana viene cargada, marcada por esos bancos centrales a los que hay que mirar para ver hasta qué punto el error vuelve a estar encima de la